Segunda de Pedro 1, 12 al 15. Cuando lo tenga puede decir amén. Segunda de Pedro 1, 12 al 15. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer, ¿verdad? Todos juntos los pasajes. ¿Ven? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a pedirle al Señor que sea ministrándonos en esta tarde. Amén. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Santo es tu nombre, Señor. Te adoramos, Dios, de verdad. Dios de amor, de misericordia, Dios de justicia, juicio y equidad. Tú eres verdadero, Señor. Sabemos que tú, mi Dios, nos has traído hasta aquí, Señor. No nos has olvidado, no nos has dejado, Señor, sino que tú nos has impulsado, Señor, a buscarte a través de las pruebas, Señor, de las luchas, las situaciones adversas. Tú nos atraes a ti, Señor, para mostrarnos tu gloria y tu poder, tu majestad. Espíritu Santo de Dios, ministranos en esta tarde. Ministra a los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Espíritu Santo, haz tu obra poderosa en cada uno de nosotros. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para que tú, mi Dios, obres en cada uno de nosotros. Glorifícate poderosamente. En el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El tema de esta tarde es: nunca dejaremos de conocer al Señor. ¿Dejaremos de conocer al Señor? No, ¿verdad? Porque Él es una fuente inagotable. Amén. Nunca dejaremos de conocer al Señor. La palabra del Señor nos dice que Él aún nos guiará, aún más allá de la muerte. Entonces proseguiremos, ¿verdad? Conociendo al Señor, porque Él es infinito. Amén. Ahora, cuando nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, éramos niños, recordamos, ¿verdad?, cómo nuestros padres constantemente nos decían, ¿verdad?, una y otra vez acerca de los peligros, ¿verdad?, y de las amenazas que podían hacernos daño. De igual manera, ¿verdad?, recordamos cómo nuestros padres nos aconsejaban acerca de cosas, ¿verdad?, rutinarias, cosas comunes, ¿verdad?, que ellos deseaban que nosotros, ¿verdad?, tomáramos como algo habitual, ¿verdad?, las cuales también esas cosas que ellos nos aconsejaban o nos dicen aún todavía, si es que viven, ¿verdad?, son cosas que eran beneficiosas para nuestra vida, para nuestro cuerpo, ¿verdad?, para nuestra mente también. Una de las cosas, ¿verdad?, que siempre nos dicen nuestros papás, ¿verdad?, es: lávate los dientes. Y nosotros, ¿verdad?, teníamos que lavarnos los dientes aunque no queríamos, aunque estuviéramos chillando, ¿verdad?, teníamos que lavarnos los dientes. También nos decían: ponte, ¿verdad?, zapatos. ¿Cuántas veces no nos le decimos, ¿verdad?, ahora a nuestros pequeños: pónganse los zapatos, se van a enfermar? También, ¿verdad?, les decían: peínate. Me acuerdo que mi mamá nos decía siempre: peínense, niños, nada, para que no se vean mal. De igual manera, ¿verdad?, nos decían: ponte calcetines, ponte calcetas. Me acuerdo una ocasión donde mi mamá me preguntó que si yo tenía calcetines. Yo digo: sí. Dice: son transparentes. Decía ya hacía mi mamá, pero porque no me los quería poner. O también, ¿verdad?, a los que se les decía: ponte ropa limpia, ¿verdad?, porque ya, ¿verdad?, hacía mucho tiempo de que no se ponía ropa limpia. También, ¿verdad?, a los niños que dicen mucho, las personas que no les gusta bañarse, nos decían también a sus papás: báñense, ¿verdad? Lo decían por una razón muy fuerte, ¿verdad? También, ¿verdad?, nos decían: acuéstate temprano, ¿verdad? Cosas, ¿verdad?, comunes que nos decían nuestros papás también.
que ahora nosotros transmitimos a nuestros hijos. De igual manera nos decían, haz tu tarea, ¿verdad? Que seamos responsables también con eso. Y, ¿verdad? Eran unas amonestaciones, ¿verdad? Que nos decían nuestros papás, que a veces nosotros verdaderamente no nos escuchaba escuchar, ¿verdad? No nos gustaba escuchar ese tipo de cosas. Y nuestra respuesta, ¿verdad? A ellos era, ya sé, ¿verdad? Ya me dijiste. O a veces les decíamos, ¿verdad? Ya lo hice, y la verdad no lo habíamos hecho. ¿Verdad? Cuando decían, ya hiciste tu tarea, decían, sí, ya la hice la tarea. Y al mero día estábamos, ¿verdad? A las 2 de la madrugada tratando de hacer la tarea. ¿Verdad? Cosas así, ¿verdad? O también decíamos, ahorita lo hago. ¿Y qué ahorita, verdad? No, el tiempo pasaba y nunca se hacían las cosas. Éramos muy rebeldes, mis hermanos, ¿verdad? Desobedientes. De igual manera nos vemos con los niños pequeños. A veces no quieren escuchar, no quieren entender. Pero uno como padre, ¿verdad? Tiene que seguir, ¿verdad? Constantemente diciéndole, no, haz las cosas bien, haz esto, no hagas lo otro. Cosas así. Amén. Porque eso es ser un padre amoroso. Entonces éramos rebeldes, no queríamos, ¿verdad? Escuchar ese tipo de cosas. Pero ahora nosotros, mis hermanos, acordándonos cuando éramos niños, ahora ya somos padres, ¿verdad? O los que aún todavía no son padres van a ser y van a ver lo valioso que eran esas, ¿verdad? Amonestaciones de parte de nuestros padres. Porque eran cosas, ¿verdad? Que ellos querían que hiciéramos para que nuestra vida, ¿verdad? Fuera mejor. Aquellos niños que no se lavaron los dientes, ¿qué les aconteció ya de grandes? Las muelas, ¿verdad? Lo primerito. Entonces, esas amonestaciones, mis hermanos, son valiosas, ¿verdad? Esos consejos son valiosos de parte de nuestros padres. Y ahora, ¿verdad? Nosotros repetimos eso a nuestros hijos, a los que vienen. Ahora, ¿cuál es el propósito, verdad, de esas amonestaciones que nuestros padres nos decían? ¿Verdad? ¿Cuál era el propósito de ellas? Pues que, ¿verdad? Nosotros pudiéramos crecer, pudiéramos madurar, ¿verdad? Apropiadamente. De igual manera que fuéramos responsables, ¿verdad? Con las cosas que ellos nos decían, que, ¿verdad? Se hiciera eso habitual para nosotros. De igual manera que nosotros aprendiéramos a cuidarnos, ¿verdad? Nuestra condición, nuestra salud, todo eso. De igual manera, a saber discernir, ¿verdad? Entre lo que nos iba a beneficiar y lo que nos va, ¿verdad? También a perjudicar. Esas amonestaciones, ¿verdad? Esos a veces regaños que recibimos de nuestros padres. Es eso, mis hermanos, para que nos vaya bien en la vida. Y de igual manera que nosotros tengamos, ¿verdad? Una costumbre para nosotros poder seguir haciendo las cosas bien, las cosas que tenemos que hacer y no, ¿verdad? Dejar de hacer esas cosas y que nos vaya mal, que empiece a perjudicar nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra mente. ¿Y por qué lo hacían nuestros padres? Ya sabemos que el propósito era para que nos vaya bien, pero ¿por qué lo hacían? Bueno, pero claramente nosotros amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros padres también nos amaban, ¿verdad? Y por eso transmitieron ese tipo de cosas hacia nosotros. Porque de igual manera, mis hermanos, aparte de ser muy cercanos, son de sangre, ¿verdad? Como decimos a veces, somos de sangre. Y a los de sangre también se les regaña un poco más, ¿verdad? Porque son de sangre. Pues de igual manera, mis hermanos, nuestro anhelo y deseo es el bienestar, amén, de nuestros hijos. El bienestar también aún de los nietos, ¿verdad? Los que ya tienen nietos. Es el bienestar de ellos también. Entonces, tristemente, de igual manera, mis hermanos, recordamos, ¿verdad? Aquellos padres que no cuidan a sus hijos. Padres que se olvidan de sus hijos. Padres que no están atentos a sus hijos. Y pasan situaciones fuertes, ¿verdad? En las cuales hasta el hijo de uno, ¿verdad? Se puede hasta morir. Recordamos, ¿verdad? Padres que abandonan a sus hijos, que los dejan a expensas, ¿verdad? Expensas suyas, que si no se pueden valer por sí mismos. A veces algunos no vigilan a sus pequeños y dejan que sus pequeños coman, ¿verdad? Solamente comida chatarra, y esos dientes, ¿verdad? Se les van descalcificando y todo eso, ¿verdad? Afecta la vida de ese niño mientras va creciendo. Se le hace más difícil cuando ya es grande, si es que no se le dio buena atención. Entonces, mis hermanos, aquellos, ¿verdad? También que no impulsan a sus hijos a estudiar, ¿verdad? A veces se ve que cuando en vez de que no se les impulsa a estudiar, se les impulsa a robar, se les impulsa a hacer cosas malas, se les impulsa a hacer drogas, a vender drogas, ¿verdad?
puede ser que el niño esté en la escuela, pero no esté estudiando, no esté recibiendo la información, sino que está vendiendo drogas aún entre sus amigos. Esos casos suceden, esos casos pasan, pero son padres, mis hermanos, que tienen esa influencia, ¿verdad?, en sus hijos aún. Entonces, de igual manera, mis hermanos, vemos los resultados, ¿verdad?, de lo que esto produce, ¿verdad? Resultados cuando los niños ya se vuelven delincuentes, ¿verdad? Roban, venden drogas, consumen drogas, ¿verdad? Y a veces es triste que unos mueren en ese tipo de vida, pero porque fueron, ¿verdad?, influenciados por sus padres con consejos que no son nada buenos, nada provechosos. Y es triste, mis hermanos. Y muchos pequeños, ¿verdad?, crecen para convertirse en ese tipo de personas. Y algunos no llegan a crecer. Y es triste. Y vemos cómo, mis hermanos, estas personas, las cuales se les descuidó de pequeños, cuando crecen y tienen hijos, el mismo ciclo acontece. Ellos también, ¿verdad?, no ponen cuidado a sus hijos y siguen como ese ciclo ahí. Pero ese ciclo, mis hermanos, continúa hasta el punto donde el hombre, ¿verdad?, y mujer son afectados e impactados por Dios. Cuando Cristo entra en la vida del hombre y de la mujer, ¿verdad?, y empieza a cambiar las cosas, a transformar el ser humano a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Cuando Dios hace ese cambio en uno, es cuando ya, ¿verdad?, esa cadena se rompe. Y eso es lo poderoso que Dios hace a través de su palabra. Nosotros le damos gloria al Señor. Amén. Porque lo hemos visto, mis hermanos. San Juan 3:16 dice, ¿verdad?, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de la muerte, mis hermanos, cuando uno cree en el Señor, uno pasa a vida, y a una vida eterna, a una nueva vida en el Señor. Recordamos, ¿verdad?, en ese pasaje de la Biblia, el amor que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Un amor transformador. Un amor que cambia. Amén. Un amor que transforma. Un amor que hace entender la condición en la que uno está. Y la necesidad también del Salvador. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Sí nos hace ver la condición, ¿verdad?, que estamos fuera de la gracia de Dios, fuera de la gloria de Dios, fuera de todos los beneficios de Dios, pero nos trae la salida, ¿verdad?, y nos trae esa necesidad del Salvador. Y sabemos que en Jesucristo obtenemos esa respuesta, obtenemos ese cambio, ¿verdad?, en Él, porque Él fue el que murió por cada uno de nosotros. También nos recuerda, mis hermanos, constantemente la dependencia total del Señor. Nosotros no dependemos de nosotros mismos. Nosotros dependemos del Señor. No importa, ¿verdad?, qué buen trabajo yo tenga, qué buenas habilidades tenga, yo dependo del Señor. Porque puede ser que mi cuerpo sea afectado. ¿Y qué pasó con mi inteligencia? ¿Qué pasó con mis habilidades? Ya no puedo, ¿verdad?, hacerlas. Ya no puedo. Es del Señor que dependemos, amén. Y esa es la manera, mis hermanos, de nosotros, ¿verdad?, más bien que Dios quiere que nosotros entendamos, ¿verdad?, que seamos para con Dios, que dependemos absolutamente de Él. De igual manera, es la manera en que Dios quiere, ¿verdad?, que aceptemos y entremos en el reino. Vamos ahí a Marcos 10, 13 al 16. Yo ve, mamá. Yo ve. No, Gracias al Señor. Marcos 10, 13 al 16. Amén. Marcos 10, 13 al 16, prosigue con su vista. Dice la palabra del Señor. Y le prestaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Pues claramente, mis hermanos, esa es la manera que nosotros tenemos que recibir el reino de Dios.
A nosotros no se nos fue dado el reino de Dios por nuestras obras. No se nos fue dado el reino de Dios por lo que nosotros podemos hacer para Dios. No, nosotros hacemos por lo que Dios hizo primero en cada uno de nosotros. Y aceptamos ese reino como niños, sabiendo, mis hermanos, que nosotros dependemos absolutamente de Dios Padre. Porque no podemos, mis hermanos, depender de otra persona, ni de nosotros mismos. Dependemos del Señor, porque Él es el que sustenta todas las cosas que nosotros podemos trabajar. Amén. Él sustenta el universo, Él sustenta la tierra, el sol, la luna. Él la compuso y Él le puso orden. Entonces dependemos del Señor y le damos honra y gloria a su nombre. Amén. Entonces así nosotros, mis hermanos, si debemos de recibir el reino de Dios como niños, es también no dudar del Señor, no dudar de lo que Él puede hacer. Él es nuestro Padre, Él es el Creador, pues creamos. No dudemos de Él, ni en un instante, mis hermanos, porque Él tiene el control de todas las cosas. Si nosotros le dimos nuestra vida al Señor y la pusimos en sus manos, Él tiene el control de nuestras vidas. Y Él es el que va a proveer todas las cosas. ¿Verdad? No nos apartemos de Él en tiempos buenos o en tiempos malos. Sigamos al Señor. Él es bueno. Y Él permite ciertas cosas, ¿verdad? No sabemos a veces el por qué y el cómo. Pero Él, mis hermanos, también nos da el consuelo. Nos da la salida, nos da la libertad, nos da, ¿verdad?, gozo y paz, aún en medio, ¿verdad?, del dolor, la tristeza. Dios nos da también el consuelo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y Él es el consolador. Vamos a leer acerca del pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando ellos fueron cautivos a Babilonia. Vamos allá a Jeremías 29, 1 al 14. Jeremías 29, 1 al 14. Amén. Jeremías 29, 1 al 14. Me va siguiendo con su vista. Dice la palabra del Señor. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, y los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantar huertos y comer del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis
y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Pues claramente, mis hermanos, esa es palabra del Señor para un pueblo que estaba, ¿verdad?, cautivo, que había sido llevado, mis hermanos, transportado a una tierra nueva, donde había una cultura y costumbres diferentes, donde había, mis hermanos, dioses que adoraban diferentes, donde había también un lenguaje y comida diferente. Pero lo más impactante era de que en ese lugar no había un templo donde ellos pudieran ir y adorar al Señor. No tenían nada de eso, tenían algo diferente. Y Dios le dice estas palabras, le dice: multiplicados en esa tierra. Les dice el Señor que no se pusieran en pánico, ¿verdad?, en cierta manera, sino que confiaran en el Señor, en la palabra que Él les estaba dando a través del profeta. Pero, mis hermanos, lo que vamos a ver más adelante es lo que el pueblo quería escuchar, ¿verdad? No era lo que el profeta les estaba diciendo, no era lo que Jeremías les estaba diciendo. Jeremías 29, 15 en adelante nos dice claramente que el pueblo, lo que el pueblo quería escuchar, ¿verdad?, lo que el pueblo necesitaba era una palabra de un profeta que les dijera, ¿verdad?, que ellos iban a regresar, ¿verdad?, en un tiempo rápido, en un tiempo, ¿verdad?, en el cual ellos ya podían regresar a la de ya. Pero no, ese no era el propósito de Dios. Ese no era el propósito que Dios tenía para con el pueblo. Y a pesar, ¿verdad?, de que ellos estaban en cautiverio, Dios les dice que le iba a prosperar a ellos en esa tierra, que buscaran la paz de esa tierra, porque en la paz de esa tierra ellos también tendrían paz. Es como algo, ¿verdad?, que en cierta manera suena ilógico, ¿verdad?, para alguien que está escuchando esas palabras, pero ese era el deseo de Dios. Y nosotros no podemos ir en contra del deseo de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a ir mal. Dios ya ha declarado su palabra, es mejor obedecerla. Es mejor obedecer y prestar atención al mandato de Dios. Amén. Entonces, vemos claramente, mis hermanos, como decía en Jeremías 29:15 en adelante, que tristemente la Escritura también nos dice que hubo algunos que no escucharon al profeta Jeremías, no escucharon el deseo de Dios para con el pueblo de que se quedaran en ese lugar, sino que escucharon a otros profetas, los cuales les dijeron: no, nos vamos a ir, tenemos que rebelarnos y pelear. Y estas personas, ¿verdad?, que escucharon a los profetas, a los falsos profetas, a la falsa profecía, y no a la voz de Dios, no al profeta de Dios. Dice la palabra del Señor que ahora Dios, ¿verdad?, les mandaba espada. Les mandaba ahora a ellos muerte, pestilencia y hambre. Los que también se habían rebelado en Jerusalén. Y también algo, ¿verdad?, que a veces nosotros se nos hace difícil leer esto, pero la palabra del Señor dice que aquellos que no atendieron a la palabra del Señor, aparte de que Dios mandarles muerte, espada, pestilencia y hambre, Dios los iba a usar como ejemplos de quienes no acudieron y atendieron a su palabra. Por más difícil que se encuentre la situación, mis hermanos, uno tiene que seguir confiando en Dios. Porque uno, ¿verdad?, tiene que agradarle al Señor. Uno no le agrada al hombre, uno le agrada al Señor. Y cueste lo que nos cueste, ¿verdad?, que sea vergonzoso para con el mundo hacer las cosas que tenemos que hacer, tenemos que hacerlas para la honra y gloria del Señor. Y no, ¿verdad?, comprometer la palabra, no comprometer la integridad que uno tiene para con Dios. Vamos a leer Jeremías 29, 18 al 19. Jeremías 29, 18 al 19. Dice: los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto,
y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Entonces claramente, mis hermanos, cuando Dios habla, Él habla. Y nosotros, mis hermanos, como creyentes en su nombre y en su ser, ¿verdad? Y en su poder, tenemos que someternos a su palabra. ¿Por qué? Porque Él tiene pensamientos de bien también para nosotros. Él no nos ha dejado, no nos ha abandonado, sino que todas estas cosas, mis hermanos, que han acontecido en esta iglesia, ¿verdad? A veces situaciones fuertes de enfermedad, situaciones fuertes, ¿verdad?, de economía también. Eso no nos ha empujado, ¿verdad?, para apartarnos del Señor, sino que nos ha, ¿verdad?, atraído más a Dios, a depender más de Él. Y sabemos, mis hermanos, que Dios nos va a dar la respuesta. Dios nos va a dar, ¿verdad?, lo que deseamos. Pero tenemos que buscar su reino, primeramente, y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos lo creemos? Amén. El Señor es fiel y verdadero. Ahora, para nosotros, mis hermanos, que predicamos, ¿verdad?, a un Dios de amor y de misericordia, es difícil a veces comprender la justicia, el juicio, la verdad y la equidad de Dios. Dios tiene misericordia y Él la muestra, mis hermanos, ¿verdad?, cuando trae a alguien que habla acerca de la palabra, ¿verdad?, del Señor. Cuando habla acerca de un juicio que viene, que se arrepienta. Esa es la misericordia de Dios, cuando Él habla, ¿verdad?, de antemano, antes de que Él ejecute juicio. Amén. Porque no nos olvidamos que Dios es santo. Amén. Dios es fuego consumidor y Dios es justo. Y Él muestra su misericordia, mis hermanos, hablando, ¿verdad?, de antemano lo que va a acontecer. Y nosotros tenemos que actuar, ¿verdad?, y hacer las cosas conforme a lo que Él ha establecido y ha hecho. Aquellos que no atienden, ¿verdad?, a la palabra del Señor, aquellos que no quieren escuchar, ¿verdad?, lo que Dios ha establecido, son aquellos que se encuentran bajo el juicio de Dios. Esas personas que no quieren escuchar la palabra del Señor, no quieren escuchar nada acerca de Dios, son los que van a estar bajo el juicio de Dios. Y hemos visto, mis hermanos, muchas cosas que han acontecido a través de la historia, ¿verdad?, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento de la iglesia. Hemos visto, ¿verdad?, guerra tras guerra, guerras mundiales, guerras, ¿verdad?, en otras regiones. Hemos visto enfermedades, la pandemia, ¿verdad?, reciente que ocurrió. Muchas cosas, mis hermanos, pero ese no es el juicio de Dios. Ese no es el juicio de Dios. La era, mis hermanos, que nosotros estamos viviendo, estos tiempos, este tiempo de gracia que estamos viviendo, es la era de la iglesia. Es la era, ¿verdad?, en la cual Dios nos usa a cada uno de nosotros para predicar la palabra del Señor. Para decirle a aquellos, ¿verdad?, que aún no han aceptado al Señor, que lo acepten, que le busquen mientras pueda ser hallado, porque va a haber un momento donde no lo van a encontrar. Va a haber un momento donde ya Dios, ¿verdad?, va a poner un hasta aquí y va a derramar su juicio sobre esta tierra. Entonces, el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, es ese tiempo de gracia, donde podemos predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación, ¿verdad?, que recibimos a través de Él. Y de igual manera, una exhortación a todos, tanto creyentes como no creyentes, de que si nos mantenemos en Cristo Jesús, ¿verdad?, nos estamos manteniendo en la vida eterna. Amén. Pues Dios Padre ha hablado a través de su palabra. Nos ha declarado todas las cosas para nosotros mantenernos, ¿verdad?, en Él. Para mantenernos en ese camino que Él ha dispuesto y ha trazado para cada uno de nosotros. Sabemos, mis hermanos, lo que Dios ha dicho. Sabemos lo que Dios demanda de nosotros. Sabemos, ¿verdad?, lo que Él anhela de nosotros. Hagámoslo. ¿Ven? Continuemos haciéndolo si es que lo estamos haciendo. Porque sabemos que, ¿verdad?, le agrada a aquel que es diligente en su palabra. Amén. El Señor se agrada de aquellos que le buscan. De igual manera, mis hermanos, Dios, a través de la historia bíblica, Dios ha usado a aquellos hombres, ¿verdad?,
que fueron inspirados por Dios. Y ha procurado Dios a través de estos hombres que su palabra esté hasta nuestros días. Vamos allá a 2 de Pedro 1:15. Amén. Amén. 2 de Pedro 1:15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pues claramente, mis hermanos, Dios inspiró a Pedro. Es un ejemplo de ello, de que Dios, ¿verdad?, procuró que estas palabras quedaran redactadas en este libro. Amén. Y fueran parte de lo que ahora nosotros consideramos como la Biblia, el canon bíblico. De igual manera, algo interesante, mis hermanos, ¿verdad?, que se creía en los tiempos antiguos. Ellos creían que las personas justas se les revelaba acerca de su muerte. O sea, que antes de que una persona justa muriera, se le daba, ¿verdad?, un tiempo en el cual ellos sabían que ese tiempo de su muerte estaba cerca. Y esto es lo que vemos en la vida del apóstol Pedro. Claramente en 2 de Pedro 1, 13 al 14 dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pues claramente, mis hermanos, Pedro sabía que ya le iba a tocar, ¿verdad?, partir con el Señor. ¿Verdad? Dios le había revelado acerca de su muerte, que estaba cercana. En el versículo 15 encontramos esa palabra, su partida. Y es interesante, mis hermanos, porque partida en griego es éxodo. Nosotros nos acordamos del éxodo, ¿verdad?, del pueblo. El pueblo salió, ¿verdad?, para estar en otro lugar. Entonces, ¿qué entendemos aquí cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, usa esa misma palabra partida, ¿verdad?, para usar esa palabra figurativamente para su muerte? Lo que nosotros podemos entender, ¿verdad?, es lo que el Evangelio nos dice. El apóstol Pedro entendía que él solamente sería trasladado a otro lugar. Amén. Que su existencia no cesaría cuando él muriera en este mundo, sino que solamente iba a ser, ¿verdad?, trasladado a otro lugar. Iba a ser pasado a otro lugar, y sabemos que ese lugar, ese entorno, iba a ser con el Señor. Amén. De igual manera, nosotros, mis hermanos, no nos olvidamos de eso. Que nuestra partida es solamente, ¿verdad?, es de este estado a otro. De un estado terrenal a un estado espiritual. A un estado con Cristo. Amén, con el Señor. Ahora, los versículos que vamos a tratar, mis hermanos, las predicaciones que vienen, ¿verdad?, en este año nuevo que va a seguir, van a tratar acerca de los peligros que enfrenta la iglesia. Peligros como los falsos maestros, ¿verdad?, las falsas doctrinas. También lo necesario, ¿verdad?, del cristiano y de la cristiana en mantenerse en la palabra del Señor. También la realidad, mis hermanos, de que aún nosotros podemos caer. Somos, ¿verdad?, estamos todavía ahí si es que no nos mantenemos en el Señor. Pero también la verdad de lo que dice la palabra del Señor. De que si nosotros nos mantenemos haciendo esas cosas, ¿verdad?, que es hacer mejor nuestra fe en cuanto a la virtud, ¿verdad?, al dominio propio, al amor por mi hermano también, y a todas las características que vemos en los versículos anteriores, el versículo 15. Si nosotros nos mantenemos en eso, dice la palabra del Señor que no resbalaremos jamás. Entonces, de eso vamos a estar hablando también, mis hermanos. Ahora vemos aquí el apóstol Pedro, ¿verdad?, que viendo todos estos peligros, estas maneras y estas formas, ¿verdad?, de que el mundo ataca a la iglesia y de que el enemigo también ataca a la iglesia. También, ¿verdad?, vamos a hablar de las formas de lo que nos dice aquí el apóstol Pedro, de cómo evadirlas. Porque Dios, ¿verdad?, sabía de antemano lo que nos iba a pasar. Sabía el efecto y la manera en la cual el enemigo iba a atacar a la iglesia. Pero nos ha dado la salida, nos ha dado su palabra. Jesucristo la usó
cuando él estaba siendo tentado por Satanás. De igual manera nosotros, ¿verdad?, tomamos esa palabra y tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Amén, para poder vencer, ¿verdad?, el pecado en nosotros. Segunda de Pedro 1, versículos 12 y 13 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con la amonestación. Claramente el apóstol Pedro sabía que ellos sabían de las cosas que les estaba hablando. Ellos ya las tenían en su mente. Pero es necesario, mis hermanos, que nosotros sigamos y continuemos hablando acerca de estas cosas. La repetición es algo esencial para el aprendizaje de cada uno de nosotros. No importa en qué edad estemos, no importa, ¿verdad?, en qué etapa de nuestra vida, la repetición es necesaria. ¿Ven? Nunca nosotros, mis hermanos, acabaremos de escudriñar las Escrituras. Es una fuente inagotable. No podemos dejar de hablar de la palabra del Señor porque la necesitamos día tras día. Nunca tendremos también, ¿verdad?, suficiente de la palabra del Señor. Siempre nosotros necesitaremos la palabra del Señor. Porque Jesucristo mismo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es morir espiritualmente cuando dejamos a un lado la palabra del Señor, cuando no la decimos, cuando no la leemos, cuando no la escuchamos. Eso es ya morir espiritualmente, porque no solamente de pan vivimos, somos seres espirituales. ¿Ven? Necesitamos de la palabra del Señor. Siempre nosotros, ¿verdad?, acudiremos y buscaremos el rostro de Dios. ¿Y cómo lo vamos a buscar? A través de su palabra. ¿Cómo es que vamos a orar? A través de su palabra. Su palabra nos enseña cómo orar. Su palabra nos enseña aún cómo cantar. ¿Qué manera y qué forma nosotros debemos hacer para cantar? Himnos y cánticos espirituales. Eso dice la palabra del Señor. Para que no seamos, ¿verdad?, atacados también por aquellos tipos de música, mis hermanos, que claramente, ¿verdad?, tratan de infundir solamente en la carnalidad de uno. No podemos negar, ¿verdad?, que algunas músicas no son, ¿verdad?, para traerlas aquí y cantarlas en la casa de Dios. Son himnos y cánticos espirituales que le den la honra y gloria al Señor. Amén. Entonces siempre, ¿verdad?, buscaremos el rostro de Dios a través de su palabra, en lo cual su palabra también, ¿verdad?, nos diga y nos indique cómo hacerlo. Porque la palabra es clara, mis hermanos. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos someternos a ella. Pero el Señor es fiel, que nos va transformando. Él nos va cambiando, Él va cambiando nuestra mente. Y mientras nosotros vayamos abriendo nuestro corazón a Él, Él va a ir transformándonos. Amén. Nunca dejaremos de conocer a Dios. Siempre le vamos a seguir conociendo, porque Él es infinito. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias, porque en este nuevo año lo tenemos a Él. Amén. En este nuevo año que viene sabemos que su palabra está de por medio. Amén. No importa lo que pase, y pase lo que pase, el Señor nos ha declarado aquí todas las cosas. No importa, mis hermanos, que venga la adversidad o la prueba, o que vengan también bendiciones, ¿verdad? Todo lo ponemos en las manos del Señor. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Nuestro anhelo, Señor, es esperar el año, Señor, buscando tu rostro. No tenemos nuestros templos, Señor, pero sabemos que tú, mi Dios, estás obrando poderosamente en ellos, Señor. Y sabemos, mi Dios, que en cualquier situación que nos encontremos, en cualquier lugar, amado Dios, tú estás ahí. Te amamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Tú nos has declarado todas las cosas. Nos has bendecido con bendiciones espirituales que sobrepasan el entendimiento, sobrepasan la capacidad humana. Señor, te adoramos, te glorificamos, Señor, porque tú en medio de la prueba, en medio del dolor, de la tristeza, Señor, tú nos das consuelo, Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. De igual manera tú nos rodeas, Señor, de personas que nos aman, Señor, y nos aman en tu amor,
En tu amor, Cristo Jesús. Te amamos y te glorificamos, Señor, te bendecimos. Y sabemos que tú traerás bendición, Señor, a cada uno de nosotros, a los cuales, Señor, creemos en tu palabra, Señor, en este nuevo año que viene, Señor. Ponemos todas tus manos, amado, porque no podemos ponerla en otro, sino solamente tú, Señor, creador del universo, creador de los cielos y de la tierra, Señor. Y sea a ti dada la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Tú eres Dios. Amén.